En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, la que ilumina toda la humanidad, estaba llegando al mundo. En el mundo estaba la palabra, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano lo desee, sino que tienen por Padre a Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él proclamando: este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Un texto, ¿verdad?, al que acudimos a lo largo del año muchas veces. Y aunque tiene una forma poética y en las Biblias modernas aparece como en columnas, reconociendo que está escrito como un himno, también tiene una teología muy profunda. Y hablamos tantas veces de este pasaje, de hecho en Navidades también, ¿no? A lo largo de estas fiestas hemos acudido a este pasaje y otras tantas veces, ¿no? Que cuando el leccionario te propone que te toca predicar del pasaje como otra vez, pues dice, bueno, ¿qué es lo adecuado, ¿no?, para decir en esta ocasión? Empezamos el primer culto, ¿verdad?, nuestra primera celebración del año. Entonces me planteo qué es lo que el Espíritu del Señor quiere decirnos en esta ocasión desde este pasaje tan recurrente y tan teológico, que es, como sabéis, ¿no?, esa introducción, ese prólogo del comienzo del Evangelio de Juan. Y aunque es un prólogo, y ya digo que está escrito en estructura poética, ahí ya del tirón, el evangelista medita profundamente en la naturaleza de Cristo y su relación con la humanidad. Y hay algunas cuestiones que nos desafían, como cuando dice que Jesús, como Logos, palabra de Dios, es la luz verdadera que ha venido para alumbrarnos, para dar claridad ante tanta oscuridad. Y además dice que esa luz ha sido rechazada por la humanidad y por los suyos mismos, versículos 10 y 11. Pues se trata, tal como aparece aquí, de una invitación a posicionarse. A ti y a mí nos está invitando a que abramos los corazones y nuestras mentes, todo nuestro ser, con toda sensibilidad espiritual, por así decirlo, para recibir al Mesías de Dios. Porque este Mesías tiene significado y claridad, aquello de la luz, y claridad para nuestras vidas. Entonces nos pone en dos posturas, ¿no? O somos de los que rechazan y no le interesa la luz, o por el contrario, queremos pues de esa claridad de la palabra que se acerca encarnándose como un igual, humanándose, viniendo como un humano, ¿no? Entonces, más allá
de los detalles exegéticos y teológicos que otras veces examinamos, porque es un pasaje tan rico que la mayoría de las veces nos sumergimos en todos los detalles que tiene, que si esta palabra es esto, que si esto es lo otro. Son detalles importantes, pero la pregunta y la invitación que nos hace el texto nos pone, como digo, en esa situación de posicionarnos. Nos lleva a discernir, a coger y caminar con esa luz, que no solamente es buena, sino que es que además es necesaria, porque sin luz te la pegas, ¿no? A oscuras, se sabe, cuando andas a oscuras ya se sabe lo que pasa, ¿no? Que tienes que ir ahí para no chocarte y no hacerte daño, ¿no? Pues la metáfora va un poco por ahí. Cuando nos dice la primera línea de este prólogo que en el principio era el logos, era la palabra, era el verbo, y ese verbo era con Dios, y ese logos era Dios, entendemos que no solamente es un concepto así abstracto de palabra de Dios, sino que ese logos es una presencia viva, que como dice el versículo 3, tuvo un papel fundamental en la creación misma, y que al mismo tiempo va a ser una presencia viva, no solamente ahí en ese papel de creación, sino en nuestras vidas. El evangelista en este prólogo está diciendo, lo digo yo como si lo dijera él, ¿vale? Para entendernos. Este Jesús del que hablo es lo más importante en la historia de la humanidad. No estoy hablando de tontería, estoy hablando, como dice el versículo 3, de aquel por el que todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Es más, estoy diciendo, versículo 16, que es el acercamiento de Dios a nosotros para comunicarse y darse a conocer. Y que si le aceptas, se puede comenzar en esta vida tan dura a experimentar la filialidad con Dios. La filialidad es el ser hija o hijo de Dios. Esa relación de ser hija e hijo se puede vivir y experimentar en esta cruda realidad que nos toca. Y aunque yo sé que todos estáis aquí porque habéis respondido positivamente a la pregunta, la que hay que hacerse es, ¿yo he creído y recibido a esta luz que ha venido a mí y que me permite experimentar, sentirme hija o hijo de Dios? Es una pregunta personal, ¿no? Pero no individual, ¿no? Porque esto también se vive en comunidad, todo está relacionado con lo comunitario. Indirectamente hay otra pregunta. Si la humanidad, incluyendo los suyos, por lo general le han rechazado, y esto que estoy explicando es lo más grande que pueda haber, ¿cómo puedo yo entonces anunciar o dar testimonio de que esta experiencia de gracia merece la pena y que efectivamente es lo más grande que podemos vivir? Por eso también, o mejor dicho, para eso también, la experiencia de fe tiene que ser la experiencia de verdad del Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia. Porque aquí no valen esas distorsiones tóxicas y nocivas de la fe. Porque eso ya de hecho, además la gente lo sabe. Eso no merece la pena. Eso además hace daño. Pero el encuentro real con Cristo, el de verdad, el genuino, desde luego que sí merece la pena. Porque es luz, porque es orientación, es claridad. Siendo luz, es camino por el que yo puedo tirar, por el que yo puedo ir. Siendo luz y claridad, es verdad, está todo transparente, es claro. Y siendo luz, es vida, vida sin torcedura, es la vida de verdad, abundante. Entonces este logos no es un sistema informático que rige el universo, que algunas veces tenemos ideas parecidas. No es tampoco una fuerza natural, sino que es alguien relacional. Presencia que viene y que nos revela al Padre. Y como presencia que viene, viene además como un humano al que tú puedes ver cara a cara. Y si Cristo es presencia viva que alumbra, ¿de qué manera
nuestra relación con Jesús a día de hoy, está siendo de verdad luz para mí, luz para ti. ¿Cómo valoras la gracia de ese abrazo que Dios nos ha dado en Cristo? Abrazo de reconciliación, de perdón, de aceptación. Tened esto en mente ahora cuando participemos de la mesa del Señor, del pan y del vino. Pensad en esto, el abrazo que Dios nos da en Cristo, de reconciliación, de perdón y de aceptación. No es poca cosa, ¿no? Sabemos que luz y oscuridad son palabras de contraste, son términos que se oponen y nos dejan muy claro que si bien este mundo, hemos estado antes orando por las guerras, por la injusticia, por los abusos, por el hambre, por la pobreza, por las enfermedades, si bien este mundo camina en tinieblas, en oscuridad, en cosas feas, en falta de entendimiento con Dios, que precisamente en el lenguaje del Evangelio de Juan, cuando se habla de tinieblas, realmente es eso, significa falta de entendimiento con Dios, ¿no? De conocer a Dios. Pues la luz, entonces, ¿qué es? Todo lo contrario. Es un caminar viendo las cosas, donde sabes cuál es el camino, distinguiendo el camino. No es tanto un caminar a tientas, aunque ahora vamos a aterrizar. Esto es muy bonito, vamos a aterrizar en la realidad. Porque yo sé que muchas veces hay problemas o hay situaciones donde nos sentimos a oscuras, pero a oscuras de verdad, ¿no? Como el Salmo, ¿no? El valle de sombra de muerte. Y todos nos vemos muchas veces afectados por tinieblas personales. Por tanto, volvemos a otra pregunta que tendremos que hacernos a cada instante. ¿Cómo la luz de Cristo puede traer claridad y esperanza? Que, por cierto, la esperanza del resucitado es la más potente que hay. ¿Cómo puede traer claridad, para que yo pueda ver las cosas, y esperanza, para proyectar un poco un horizonte más allá de lo que tengo, de lo feo que tengo en mis narices, ante estas situaciones que estoy viviendo? Digo que la esperanza del resucitado es la más potente porque incluso cuando todo parece que ya está perdido, como puede ser la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pues, y precisamente ante la pérdida de un ser querido, lo que estamos viviendo es una situación de luto, de duelo, de verdaderas tinieblas, por así decirlo, de dificultad. En él mismo hay respuesta. Y bueno, esto es un tipo de ejemplo, pero hay más situaciones que vosotros sabéis, ¿no? Incluso también podemos hablar que hay muchas situaciones de tinieblas de nuestro propio pecado personal, donde para sanar necesitamos de esa luz de la gracia de Cristo. Esa luz verdadera que nos alumbra en profunda transparencia es muy necesaria para descubrir quiénes somos. Somos hijas e hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser acogidos, redimidos, tener un sentido, tener una proyección, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Y por qué camino hemos de ir? ¿No? Si tú tienes tus propias tinieblas, delante del Señor quedan iluminadas, en transparencia. Y eso es bueno, y eso es liberador. Porque Dios sabemos que no es un tirano, aunque algunas veces se presente así, pero Dios no es un tirano. Dios es el que se da enteramente, el que se da a sí mismo por amor, y lo ha hecho en Cristo. Este Dios no es un Dios distante. Si bien es el Dios trascendente, que es el que está más allá de todo, también por su Espíritu es cercano y está presente y está en nosotros. Y en la encarnación de Cristo se hizo carne y vivió con nosotros. La presencia de Dios tabernaculizó, que sería la palabra correcta, entre nosotros como un templo vivo que se relacionaba en lo cotidiano con personas de todo tipo. Y además Cristo se involucraba en la vida de las personas, en las necesidades de la gente, y lo sigue haciendo. Y ojo, lo sigue haciendo también a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. A Dios tú le importas, y yo le importo, le importamos. Y si la luz se ha acercado a nosotros, ¿cómo podemos ser más conscientes de su luz, valga la redundancia,
en nuestras vidas, en lo que estamos viviendo ahora y en lo cotidiano y en los momentos críticos. En los momentos críticos también es fundamental. También esto es un ejercicio con el Espíritu Santo, al que se le puede tener aparcado o tener presente en nuestra vida, ¿no? Cada ser humano, y ahí nosotros también, andamos en esta vida, nuestro peregrinaje por la vida, en este mundo que tiene su oscuridad, andamos buscando propósito y buscando significado. Y la encarnación en Cristo, la luz verdadera que nos viene, es precisamente orientación, significado y propósito. El Dios creador, la palabra creadora, es al mismo tiempo palabra que viene como palabra reveladora. Pero no viene ahí de manera abstracta. Viene de la mejor forma que podemos asumir. Viene como uno de nosotros, un igual a nosotros. Se hizo carne, viene en plena humanidad. El lenguaje comunicativo que mejor entendemos. Y así que cuando estés también padeciendo algún tipo de sufrimiento, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, puedes acordarte y preguntarte también, ¿qué significa que Dios haya tenido en Cristo ese compartir nuestras mismas experiencias de sufrimiento? Pero no solamente las mismas, sino hasta lo sumo, hasta la propia cruz. Cuando lo estoy pasando mal, ¿me puede entender Dios? Por supuesto. El Evangelio, lo mires por donde lo mires, es gracia en mayúscula. Y esto hay que decirlo muchas veces, porque muchas veces se pinta esto como si fuera otra cosa. El Evangelio es gracia. Es un gesto de amor y de sanación hacia todos nosotros que somos, de una forma o de otra forma, somos personas rotas. De una forma u otra estamos hechos mixtos. Y es desde esa experiencia auténtica de lo que somos, de personas rotas, pero acogidas y restauradas, algunas veces restauradas solamente en promesa, porque hay situaciones y cosas que no están restauradas en el presente, o que Dios no lo hace, lo hará cuando llegue el día. Pero con dirección. Somos personas con dirección. Y desde esa experiencia es como podemos dar testimonio de lo que es como digo antes, la filialidad con Dios, el ser hijo e hija, y cómo su luz es necesaria y merece la pena, desde lo auténtico, desde lo que tú estás viviendo. A mí me da mucho coraje esto, os lo digo. No hay que maquillar el Evangelio, no hay que disfrazar el Evangelio para que parezca atractivo o para que pueda promocionarse o darse a conocer. De hecho, su difusión consiste en un gesto de honestidad con la gente. Por eso, de hecho, también se dan muchas conversiones entre gente que viene del mundo de la droga o que viene de espacios de delincuencia y todo esto, porque son gente que lo han conocido lo suyo y saben que es verdad, porque lo conocían como era antes y ven cómo es ahora. Y eso es un testimonio, ¿no? No tiene que disfrazar nada, no tiene que... Estamos llamados a ser testigos de esa luz que ha venido a nosotros. Somos mensajeras y mensajeros de esa luz. Y así como nosotros somos hechos hijos, confraternizamos también con nuestro prójimo para que experimente no solamente la fraternidad humana que puede haber en la iglesia, ¿no? Somos hermanas y hermanos y vivimos ese calorcillo nuestro. No solamente eso, que también es muy bonito y es precioso, sino que la gente también descubra lo que es esa identidad en su vida personal de ser una hija o un hijo de Dios. Porque la gente está siendo llamada a eso. Así que hay mucho que agradecer a Dios, al Dios de la gracia. Hay mucho que agradecer por lo que hace por nosotros. Y eso de agradecer lo podemos hacer de dos maneras. Con palabras y con hechos. Soli Deo Gloria.